Vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué es lo que es aquello que les va a acontecer a las personas que no quieren convertir sus pensamientos a la palabra del Señor? Que dice que nosotros vamos a cometer pecados contra Dios hasta que nos muramos, que somos pecadores y que lo seremos hasta que nos muramos. ¿Qué les va a pasar a las personas que no quieren convertir sus pensamientos a lo que Dios dice en su palabra, en la Biblia? El arrepentimiento que Dios demanda a todo ser humano es que conforme su mente a la Biblia, que ponga oídos a la palabra, para que la mente humana sea conformada a las palabras de la Biblia. Si no os queréis conformar a la realidad de que ustedes van a pecar contra mí hasta que se mueran, que son y serán pecadores hasta que se mueran, que necesitan reconocer que en ustedes no mora el bien y no va a morar el bien hasta que se mueran, que en ustedes no mora el bien, que en ustedes va a haber una ley del pecado que les va a hacer desobedecer los mandamientos de Dios, que ustedes necesitan entender que por haber cometido pecados y que los van a cometer hasta que se mueran, ya sus almas están condenadas a la muerte. Necesitan convertir sus pensamientos a la realidad de que sus almas están condenadas y que necesitan la salvación eterna de sus almas. Necesitan un Salvador, ese Salvador es Cristo. En Hechos 4:12 dice el apóstol Pedro, y en ningún otro hay salvación. ¿Salvación de qué? De las condenas que hay sobre ti por haber pecado y por estar pecando, por haber pecado, estarás pecando ahora y esos pecados los vas a seguir cometiendo hasta que te mueras. Las sentencias a la muerte de tu alma por los pecados, porque los pecados se condenan con la muerte. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. El alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4. Tienes que reconocer que judicialmente tu alma está condenada a la muerte por haber pecado. Necesitas la salvación, necesitas ser salvo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, salvos del infierno, que es la condena o el lugar de tormentos en espera de las condenas en el juicio por los pecados del alma, las condenas de las almas por los pecados que las almas han cometido en la vida y necesitan ser salvos de este juicio. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos del infierno, que es la antesala nada más en tormentos, en espera del juicio ante el gran trono blanco. Aquí en el juicio, ante el gran trono blanco, todos los pecados, la sumatoria total, exacta, de toda la cantidad de pecados, desobediencias a los mandatos del Señor, serán tomados en cuenta y cada uno de ellos serán condenados. Habrá grados de condena. No todas las almas experimentarán los mismos grados de condena. Entonces, arrepentimiento es reconocimiento. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, del 1 al 5. El arrepentimiento que Dios demanda a todo ser humano no es meramente de los pecados. Eso lo inventaron los religiosos. Nunca el arrepentimiento que Dios demanda al ser humano está vinculado con los pecados. Siempre tenemos que arrepentirnos de los pecados que cometemos. Siempre. Always. Siempre. Pero el arrepentimiento para la salvación de nuestras almas, el que el Señor comenzó a demandar en Marcos 1:15, iniciando su ministerio, arrepentíos y creed en el Evangelio, Marcos 1:15, ese arrepentimiento es metanoia, es reconocimiento de lo que yo soy y que seré hasta que me muera. Una persona que estoy incapacitada para cumplir los mandamientos de Dios, no puedo moralmente cumplirlos. Estoy incapacitado moralmente para poderlos cumplir. Entonces, conversión de los pensamientos a lo que Dios dice de nosotros y que está escrito en la Biblia, arrepentimiento. Si no os arrepentís, si no queréis reconoceros que estáis moralmente corrompidos y lo vais a estar hasta que os muráis. Si no os arrepentís,
de vuestra condición moral, triste condición moral, si no queréis humillaros ante Dios y reconoceros que en vosotros no mora el bien, si no queréis convertir vuestros pensamientos a lo que Dios ha dicho de nosotros y que está escrito en la Biblia. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 14. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Ni yo ni tú somos justos ante los ojos de Dios. Vamos a morir siendo pecadores. Vamos a pecar contra Dios hasta que nos muramos, lo queramos o no. Somos y seremos pecadores ante Dios. Personas que no podremos cumplir sus mandamientos en el 100%. Cumplir la ley de los mandamientos. Para Dios da lo mismo que tú intentando cumplir el 100% de los mandamientos, en un momento de tu vida infrinjas un mandamiento de su ley de los mandamientos, para que para Dios los infrinjas todos. Santiago 2:10, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Todos nosotros somos injustos. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios ya lo dijo. No hay quien haga lo bueno. ¿Qué parte de la palabra de Dios que dice no hay quien haga lo bueno no lo has entendido tú? Arrepentimiento tiene que ver con una humillación que tenemos que hacer nosotros ante Dios. Reconocer que en nosotros no mora el bien y que no morará el bien hasta que nos moramos. No hay justo ni aun uno. Y si tú no eres justo, y si yo no soy justo, como está escrito en la palabra de Dios en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y si yo no soy justo, y si tú no eres justo, somos injustos. Y las características propias de los injustos están en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. No erréis. Los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los fornicarios, ni los mentirosos, ni los idólatras, etcétera, etcétera, heredarán el reino de Dios. Mas esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, mas ya habéis sido santificados, mas ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por su Espíritu. Justificados, el ser humano tiene que ser justificado, pero no por las obras, porque no puede hacer obras buenas para Dios, para ser salvo. El ser humano no le puede presentar sus obras de justicia porque para Dios son trapos de inmundicia. El ser humano que es injusto, Dios lo declara justo, al injusto lo justifica por la fe en lo que está escrito en la Biblia, respecto de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Justificados, todos nosotros somos injustos, pero somos justificados creyendo nada más, poniendo oídos a la palabra de Dios, entendiendo la palabra de Dios, dejando los pensamientos que hay en nuestra mente, que son propios de nuestro corazón, engañoso y perverso, como dice Jeremías 9:10, dejando los pensamientos que tenemos nosotros y que son puestos por las religiones, por los pastores religiosos, por los curas católicos religiosos, dejar esos pensamientos, sacarlos de nosotros, los pensamientos que tenemos, abandonar nuestros pensamientos. Como dice el libro de Isaías, deje el hombre, dice Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Por lo tanto, la conversión mental, eso es arrepentimiento. Yo convierto mis pensamientos a lo que Dios dice de mí y que está escrito en la Biblia. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Yo tengo que humillarme y yo decirle al Señor, no soy justo ante ti, mi Dios. Yo merezco el infierno porque he pecado contra ti al menos una vez en mi vida y el pecado se condena con la muerte. Tú has dicho, mi Dios, el alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4. He pecado contra ti al menos una vez en mi vida. Basta eso. Mi alma está condenada. No hay monedas de cambio contra las sentencias a la muerte del alma. Solamente yo tenía que haber sido sustituido. Que alguien pusiese su vida en vez de la mía. Y eso lo hizo Cristo en la cruz. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo mi vida. Tengo poder para ponerla mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Este mandamiento recibí de mi Padre. Poner mi vida en vez de la tuya, en vez de la mía.
A Cristo en la cruz del Calvario no le fueron imputados penalmente ciertos pecados de tu vida o los pecados que tú vas a cometer hasta cierto instante de tu vida. No, a Cristo penalmente le fueron imputados, cargados judicialmente, penalmente, los pecados que yo y tú cometeremos durante toda nuestra vida. Porque toda nuestra vida vamos a pecar contra Dios, aunque no lo queramos. Arrepentimiento es conversión de los pensamientos. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no queréis reconoceros que aquellos galileos, porque le acontecieron tales cosas, eran tan pecadores como ustedes, entonces todos pereceréis igualmente. En Lucas 13, del 1 al 5, los discípulos le fueron a contar al Señor lo que Pilato había hecho con unos galileos. Pilato había entrado al templo, había tomado esos galileos, los había matado, su sangre las había mezclado con la sangre de los sacrificios de ellos, y ante los ojos de todos los galileos, tendrían que haber sido más pecadores que todos los galileos, aquellos galileos a los cuales Pilato les degolló y mezcló su sangre con los sacrificios de ellos. Pero el Señor le dijo, no. ¿Pensáis que aquellos galileos, aquellos a los cuales Pilato les hizo esas cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Y ustedes? ¿Y todos los seres humanos? Os digo, no, antes, si no cambiáis vuestros pensamientos. ¿Eso pensáis? ¿Eso piensas tú? ¿Que tú no eres tan pecador como aquellos? El Señor le dijo, ¿eso pensáis? ¿Pensáis que aquellos galileos, pensáis con vuestros pensamientos torcidos, equivocados? ¿Pensáis que aquellos galileos, porque les acontecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no convertís vuestros pensamientos equivocados, si no los cambiáis, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, del 1 al 3, del 1 al 5. Entonces lo que está demandando el Señor es que el hombre cambie sus pensamientos que tiene respecto de sí mismo. Porque aquellos discípulos del Señor le fueron a contar al Señor lo que Pilato había hecho con esos galileos. Tendrían que haber sido más pecadores que todos los demás galileos. Pero el Señor le dice, ¿pensáis? ¿Eso pensáis? ¿Que aquellos galileos, porque les acontecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no dejáis de pensar así, si no convertís vuestros pensamientos a la realidad de que ustedes también son tan pecadores como aquellos, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dios ha demandado al hombre que cambie los pensamientos que tiene acerca de sí mismo. Porque el ser humano se ve a sí mismo como una persona no tan pecadora, que no tiene por qué ser objeto de ninguna condena de parte de Dios, menos al infierno. Porque yo no soy tan malo como aquellos, porque yo no soy tan pecador, yo no merezco ser condenado, no creo por qué ser objeto de ninguna condena de parte de un Diosito que yo me lo imagino que es puro amor, que no es un Dios de justicia que tiene que condenar el pecado. No, yo tengo un Dios a mi pinta, según lo que yo creo en mi mente. Por eso que arrepentimiento es cambiar lo que uno piensa. Primero, respecto de cómo tú estás. ¿Cómo estamos nosotros sin la salvación de Cristo? ¿Cómo estamos nosotros? Condenados irremediablemente, con nuestras almas condenadas al infierno, a esperar en tormentos el juicio ante el gran trono blanco, para que allí en ese juicio todos los pecados que cometimos sean condenados con la muerte del alma, grado de condena para el alma. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Mas yo, mi nombre es Ulises Astudillo, un día reconocimiento, cambié mis pensamientos que yo tenía respecto de mí mismo. Reconocí que yo iba a cometer pecados contra Dios hasta que me muriera, que jamás podré evitar pecar. Pecar es infringir la ley de los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma, tu corazón y tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Honra a tu padre y a tu madre. Guarda el día de reposo. No mentirás, no matarás, no cometerás adulterio, no fornicarás, no codiciarás. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra,
ni debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. No lo harás, no cometerás adulterio, no mentirás. Y yo reconocí que en mí hay una incapacidad para poder obedecer todos los mandamientos de la ley de los mandamientos de Dios. Desobedecer uno es no cumplir la ley. Yo un día reconocí, humillándome, reconocimiento, reconocer la condición en la que se está ante Dios, moralmente corrompido, arrepentimiento, reconocimiento. Si no os arrepentís, si no queréis reconoceros, si sois duros de cerviz, sois orgullosos y soberbios, no queréis reconoceros que vas a ser una persona que vas a pecar contra Dios hasta el mismo día de tu muerte, que en ti habrá una ley del pecado hasta que os muráis, que a vosotros os hará pecar contra Dios. Ley del pecado que está en nuestros miembros, como dice bien el apóstol Pablo, siendo salvo, lleno del conocimiento de Dios, lleno del Espíritu Santo. Romanos capítulo 7, versículo 23, Romanos 7, versículo 25. Solamente alguien como el apóstol Pablo fue usado por Dios para de ahí para abajo. Todos nosotros tenemos que reconocer lo mismo. Una persona tomada como el apóstol Pablo para servir al Señor, en la condición más alta en que un ser humano puede estar ante Dios, como lo estaba el apóstol Pablo, lleno del conocimiento de Dios, lleno del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 7, versículo 23, dice, ley del pecado que está en mis miembros, está en mis miembros, está en mi cuerpo, es una ley del pecado, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pero veo otra ley en mis miembros, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque Cristo nos sustituyó. Él puso su vida en vez de la nuestra. Fue cargado con los pecados que vamos a cometer durante toda nuestra vida, y Él fue condenado a la muerte, en vez de que nuestras almas pecadoras fueran condenadas a la muerte. Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Romanos 7:25. Tuvo que ser el apóstol Pablo, un instrumento escogido por Dios, para que de ahí, del apóstol Pablo hacia abajo, todos tengamos que reconocer lo mismo, que tenemos una ley del pecado que está en nuestros miembros. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Nadie podrá estar como el apóstol Pablo. Nadie podrá estar al mismo nivel de revelación de Dios a un hombre, como Dios le había revelado revelación al apóstol Pablo, conocimiento de la Escritura, como ningún otro. Nadie más santo, apartado por Dios, que el apóstol Pablo. Nadie más alto en dignidad que el apóstol Pablo. Nadie como el apóstol Pablo, a quien Dios le reveló lo que era la iglesia. Por eso que en Efesios 5:30 el apóstol Pablo dice de la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, su carne y sus huesos. A nadie, como el apóstol Pablo, Dios le reveló el misterio del arrebatamiento. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que estemos en vida seremos arrebatados para reunirnos juntamente con ellos en las nubes y así esperar al Señor en el aire y así estar para siempre con el Señor. Nadie como el apóstol Pablo, quien dice en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El evangelio del apóstol Pablo, el que Dios le encomendó al apóstol Pablo predicar, el evangelio. Nadie como el apóstol Pablo, nadie. En mí mora el pecado, en mí no mora el bien. El apóstol Pablo. Y de ahí hacia abajo, todos los seres humanos tenemos que reconocer lo mismo. Humillarnos como se humilló el apóstol Pablo. 1 Timoteo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. No dice que era y ya no es más. No, está hablando en presente continuo. Eso es arrepentimiento. Reconocimiento de lo que uno es y será ante Dios un pecador hasta que se muera.
1 Timoteo 1, versículos 15 y 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy en presente continuo, yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero de los pecadores, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Dios lo puso como ejemplo al apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía un sentimiento tan grande de culpabilidad, había sido asolador de la iglesia. ¿Cuántos hermanos nuestros en la fe, y que después fueron hermanos en la fe del apóstol Pablo, fueron objeto de la masacre, de la ignominia, de la persecución, de ser echados a los calabozos, de la persecución más cruenta de parte de los celosos del cumplimiento de las obras de la ley, como eran los fariseos? Y el apóstol Pablo fue testigo de la muerte de Esteban. A los pies de Pablo pusieron las ropas de aquellos que asesinaron a Esteban en su celo religioso por estar cumpliendo los mandamientos de Dios. Los fariseos hipócritas. Dios dio la ley no para que el ser humano intentando cumplir la ley fuera salvo o justificado, no. Dios dio la ley de los mandamientos para que el hombre entendiera que era un pecador. Ya que por las obras de la ley, bien escribe el apóstol Pablo en Romanos 3:20, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En Romanos 3:19 el apóstol Pablo dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En Romanos 10:4 el apóstol Pablo dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Hay dos formas correctas de poder darle interpretación a Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La primera es que Cristo le puso fin a la ley de los mandamientos. La abolió. Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Está abolida en el aspecto penal. El Señor Jesucristo dijo, no penséis que he venido a destruir la ley o los profetas, no he venido a destruirla, sino a completarla. Así está escrito en los textos originales. En la mala traducción de Cipriano de Valera dice, no penséis que he venido a abolir la ley de Dios ni los profetas, sino a cumplirla. Porque hasta que no pase en el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley. Pero en el texto original dice Cristo, no penséis que he venido a destruir la ley o los profetas. No he venido a destruir, sino a completar. Porque hasta que no pase en el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley. Cristo la abolió en la materia penal, pero la dejó vigente en lo moral. Por eso que el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, en Gálatas 6, versículos 7 y 8, les advierte a la iglesia, a los salvados, que sabemos que cuando pecamos, nunca más nuestras almas son condenadas a la muerte en el infierno por cometer pecados, por pecar, porque hemos creído en el Evangelio y eso nos ha hecho salvos. Hemos creído que aquel que fue condenado a la muerte por los pecados que vamos a cometer durante toda nuestra vida, fue Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora para nosotros ninguna condenación hay. Lo que condenaba a la muerte a nuestras almas eran nuestros pecados. Pero como dice Romanos 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley del pecado y de la muerte es la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas. Cristo, habiéndola abolido en materia penal, el Espíritu de vida nos ha librado de aquella ley, de la ley del pecado y de la muerte. Dice en 1 Corintios 15 que el poder del pecado está en la ley. Pero cuando Cristo abolió la ley en el aspecto penal, nos ha dejado con vida eterna nuestras almas. Porque en Romanos 5:13 dice, porque antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Para Dios dejarnos sin ser inculpados de pecados que se condenan con la muerte, Cristo nos abolió la ley.
aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, Efesios 2:15. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Ya nosotros no tenemos que ser inculpados de transgresores, porque Cristo abolió la ley. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Yo ya no tengo que ser inculpado como un transgresor, un infractor, un pecador en materia penal. Porque donde no hay ley, a mí no se me tiene que inculpar de un transgresor de una ley que ya no está abolida, no está vigente en materia penal. Por eso que el apóstol Pablo, haciendo alusión de la ley que está vigente en lo moral, más no en lo penal, cuando uno transgrede la ley, cuando uno comete pecado, ya no tiene la connotación de ser un pecado que se condene para el alma con la muerte, pena de muerte para el alma. Porque en lo penal la ley está abolida. Pero sigue vigente la ley en el aspecto moral. Es por eso que el apóstol Pablo en Gálatas 6, versículos 7 y 8, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, la ley de la siembra y la cosecha. Es muy malo pecar contra Dios, porque hay una cosecha al pecar. Siembra, cosecha. Si yo hago algo malo, pecaminoso, si yo desobedezco los mandamientos del Señor, algo malo me va a venir siempre. Hay una consecuencia moral en esta vida. Pero por la salvación que Cristo consumó en la cruz, que incluye el hecho de que Cristo fue cargado con todos nuestros pecados, como dice 1 de Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y la condena por nuestros pecados fue sobre Él, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, Isaías 53:6, y luego la condena a la muerte fue sobre Cristo, la persona de Cristo. Él murió en vez de nosotros por todos nuestros pecados. Dice 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y si Cristo murió por mis pecados, por los pecados que yo cometeré durante toda mi vida, ha salvado mi alma. De mi alma ser condenada a la muerte por mis pecados. Por ningún pecado que yo cometa ahora, yo lo tengo que volver a pagar. Porque todos mis pecados que yo cometeré durante esta vida ya le fueron imputados penalmente a Cristo. Ya los pagó todos Él en vez de mí. Para mí es vida eterna para mi alma. ¿Lo has creído? Creer en el Evangelio te da vida eterna, te da salvación, porque es creer la verdad. Pero para poder creer en el Evangelio, poder creer que Cristo ya nos salvó en la cruz, que cuando ahora nosotros cometemos pecado, nunca más lo tenemos que volver a pagar, porque el que ya pagó por todos nuestros pecados en la cruz fue Cristo. Y nadie paga dos veces por un mismo delito. Y un pecado es un delito de pena de muerte para el alma. Mas todos ellos le fueron imputados penalmente a Cristo. Cristo puso su vida en vez de la tuya, en vez de la mía. A Cristo no le fueron imputados penalmente ciertos pecados de tu vida. A Cristo en la cruz del Calvario no le fueron imputados penalmente los pecados que tú vas a cometer hasta cierto instante de tu vida, dejándote a la deriva, dejándote a ti con una salvación parcial, que si tú vuelves a pecar, eres condenado, pierdes la salvación. No, eso no existe en la Biblia. En la Biblia lo que existe es vida eterna. Cristo dijo, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Juan 10:28. Entonces, Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No así de la ley del pecado que está en nuestros miembros. Esa no es quitada. Cuando el apóstol Pablo habla de la ley del pecado que está en nuestros miembros, y le hace exclamar al apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado, que está en nuestros miembros. La vamos a tener siempre. El apóstol Pedro, cuando se está refiriendo al bautismo que nos salva, al sello del Espíritu Santo, cuando nosotros oímos el Evangelio precioso, que Cristo nos dio vida eterna, que Cristo murió por nuestros pecados, ya no tenemos que pagarlos nosotros los pecados. Él ya murió en vez de nosotros, por todos nuestros pecados, y por eso nos dio vida eterna. Cuando oímos el precioso Evangelio y lo creímos, somos bautizados con el Espíritu Santo, somos sellados. En Él, en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la prenda en garantía que nos dejó Cristo, hasta la redención de la posesión adquirida. Efesios 1, versículos 13 y 14. Eso predica el apóstol Pablo a los efesios. El bautismo, el sello del Espíritu Santo. Sin embargo, Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Primera de Pedro 3:21. Entonces, la ley fue dada solamente para el conocimiento de que nosotros seremos pecadores hasta que nos muramos, que nunca podremos cumplirla. Estar dependiendo de la ley es estar bajo maldición. En Gálatas capítulo 3, versículos 10 y 11, el apóstol Pablo escribe, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas, para cumplirlas, obedecerlas todas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. No por estar cumpliendo mandamientos, porque no puede. Porque la ley de los mandamientos fue dada para el conocimiento del pecado, para que nosotros nos veamos como en un espejo. Ahora, Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Bueno, ya vimos el primer aspecto de esta preciosa frase. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Que Cristo le puso fin a la ley en el aspecto penal. Y donde no hay ley, ya nos inculpa penalmente de pecado. Mi alma ya cuando yo transgredo los mandamientos, la ley en el aspecto penal ha sido abolida, yo no soy condenado nunca más a la muerte. Eso es vida eterna para mi alma. Ese es el precioso resultado de que Cristo haya muerto por mis pecados en la cruz del Calvario y por tus pecados. ¿Has creído que Cristo murió por tus pecados? ¿Has creído en el Evangelio? ¿Has creído la verdad preciosa de que Cristo nos salvó? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito 3:5. Ahora, el otro aspecto de Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La finalidad, el propósito que persigue la ley es llevarte a Cristo. Llevarte a Él. La finalidad de la ley es llevarte a Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La ley. Amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma, tu corazón y tu mente. ¿Lo amas? Sinceramente, querido amigo, mira, sinceramente, tómate un tiempo, reflexiona en tu mente. ¿Realmente brota de tu corazón amor por Dios, por la persona de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué amas a Dios? ¿Qué es lo que te provoca realmente, sinceramente, amar a Dios? Con toda la fuerza de tu alma, de tu corazón y de tu mente. Es el primer mandamiento, el que está a la cabeza de la lista de los mandamientos. El primero. ¿Lo amas? Todos los días tú te levantas temprano y le dices a Dios, te amo Dios, estoy enamorado de ti, anhelo tu venida, que vengas a verme a mí, Señor, y llevarme al cielo. ¿Lo haces? ¿Lo haces? Me dedico todos los días a hablar contigo, mi Dios, y a mostrarte el amor que te tengo. Paso leyendo las Escrituras. ¿Lo haces? Amo tu palabra, la leo todos los días, me la memorizo porque te amo. ¿Lo haces? ¿Le demuestras a Dios que lo amas? ¿Le predicas a las personas del mundo acerca de lo que su Hijo hizo en la cruz del Calvario para darnos salvación? ¿Lo haces todos los días? ¿Cumples con sus mandamientos? Es una reflexión que tú debes hacer a solas. No me lo digas a mí. Amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma, tu corazón y tu mente. ¿Lo amas realmente? Tú no puedes engañar a Dios. Dios está evaluando tu corazón, lo está examinando. Si me preguntas a mí, sinceramente, me doy cuenta que no amo a mi Dios con toda la fuerza de mi alma, mi corazón y mi mente. Sinceramente, no cumplo este mandamiento. Si no lo cumplo, pequé. Mi alma condenada. Segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Querido amigo, a mí no me lo digas.
Reflexiona si tú amas a tu prójimo como a ti mismo. Hubo un joven rico que se acercó al Señor y le dijo, Maestro bueno, ¿qué me falta para heredar la vida eterna? ¿Qué más debo hacer? Y el Señor le dijo, los mandamientos sabes, obedécelos. El Señor sabe que no hay ningún ser humano que pueda cumplir sus mandamientos, pero se los dijo al joven rico. Y el joven rico, no arrepentido de lo que él es y de lo que será hasta que se muera, un incumplidor de la ley de los mandamientos. El joven rico le dijo, todos los mandamientos los he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y el Señor le dijo, pobrecito, no ha conformado sus pensamientos a su realidad de que él realmente no ama a su prójimo como a sí mismo. Este joven rico cree que sí. Yo le voy a poner el dedo en la llaga. El Señor lo amó al joven rico porque lo vio sincero, en ignorancia, pero sincero. Y el Señor, apelando a un solo aspecto de la ley de los mandamientos, a amar al prójimo como a sí mismo, le dijo, vende todo lo que tienes, todo tu dinero, todas tus posesiones económicas, véndelas y dala a los pobres, y tú ven y sígueme. Pregunta, ¿realmente el Señor quería que el rico vendiera todas sus posesiones y lo diera a los pobres y lo siguiera? Yo pienso que no. No quería eso el Señor. El Señor quería una confesión del rico. Que el rico sinceramente dijera, oh Señor, no quiero dar mi dinero, mis riquezas a los pobres. No amo a mi prójimo como a mí mismo. Confesión. Que fuera sincero el rico, el joven rico, y que reconociera que no cumplía la ley. La ley demanda, en el segundo mandamiento, amar al prójimo como a sí mismo. Que todas las riquezas mías, yo también se las dé a mi prójimo y yo me desprenda de ellas. Y siga a Cristo. Nadie puede hacer eso. Si tú dices que sí, ok, te dejo en tu no reconocimiento de lo que somos. Tercer mandamiento, cuarto mandamiento, quinto mandamiento. No mentirás. Uno de los tantos mandamientos. ¿Nunca has mentido? ¿Nunca jamás has mentido? Si tú no sabes, querido amigo, no reconoces que el pecado se define como una infracción a la ley de los mandamientos, 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, desobedece la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Eso es pecar, desobedecer la ley de los mandamientos. Hablemos de un solo mandamiento. Dejemos a un lado los demás. Para cumplir la ley hay que cumplir todos los demás. Siempre. Nunca infringirlo. En toda tu vida. Por eso es que estar bajo maldición. Por eso que es estar bajo maldición. Estar dependiendo de estar cumpliendo los mandamientos. Porque nadie lo puede cumplir. Cumplir significa nunca infringirlo, ¿ya? Porque tú puedes cumplirlo parcialmente. La ley de los mandamientos tú la puedes cumplir parcialmente, en un cierto porcentaje. Pero para tú, a través de la ley, tener autoridad para irte al cielo, significaría que tú nunca la tuvieras que infringir. Nunca. En toda tu vida. Te basta un solo incumplimiento para pecar. Pecar es infringir la ley. Y al pecar tu alma queda condenada a la muerte. Y necesitas un Salvador. Para eso fue dada la ley. Para llevarte a Cristo, tu Salvador, para que viéndote en la ley, entendiendo que el pecado se condena con la muerte del alma, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. El alma que desobedeciere un solo mandamiento, la paga del uno, no dos, no tres, uno. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Mas la dádiva, el regalo, es un regalo, es una dádiva. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Has creído que Cristo ya te dio vida eterna? Cuando Él ha tomado todos los pecados tuyos, todos los pecados míos, que no podremos evitar cometerlos durante toda nuestra vida. Cristo ha sido imputado penalmente con los pecados de toda nuestra vida, para Él pagarlos todos en vez de que los pagáramos nosotros. Un pecado se paga con la muerte del alma, uno solo.
Por lo tanto, la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8.2. En Romanos 8.1 y 2 dice en el original: entonces, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, entonces, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Versículo 1. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí entre medio, Cipriano de Valera le agregó maliciosamente, en esta versión, en la versión Cipriano de Valera 1960, le agregó los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No, eso no es bíblico, no está en el original. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así está escrito en el original, punto y final. Y después sigue: porque la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo, al abolir la ley de los mandamientos, el Espíritu de vida nos ha librado de esa ley en el aspecto penal, del pecado y de la muerte. Mas no así de la ley del pecado que está en nuestros miembros, que la está aludiendo el apóstol Pablo en Romanos 7.23 y 7.25. Son dos leyes diferentes. Ahora, en el versículo 4, el apóstol Pablo en Romanos 8 dice: los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En ese versículo 4 de Romanos 8 se está hablando de algo inherente al salvado. Es el resultado de haber sido salvos, que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, hemos sido sellados con Él y por lo tanto andamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Es algo lógico que le va a ocurrir, lo quiera o no, al salvado. Obligadamente el salvado va a estar siendo guiado por el Espíritu Santo. Entonces, maliciosamente, Cipriano de Valera toma este versículo, el 4, y lo vuelve a insertar en el versículo 1, para hacerles creer a la gente de que para ser librado de la condena, no solamente hay que estar en Cristo, sino que no hay que andar en la carne. Obras que tú tienes que hacer. ¿Te das cuenta la maliciosa y mala interpretación que le dio Cipriano de Valera? La mala traducción maliciosa. En el versículo 4, en Romanos 8, dice: los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso siempre va a ocurrir en el salvado, porque somos guiados por el Espíritu Santo. En Romanos 8.14, el apóstol Pablo dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son salvados, estos son hijos de Dios. Es algo lógico que nos va a ocurrir obligadamente a los salvados porque tenemos al Espíritu Santo. Y obligadamente vamos a estar siendo guiados por el Espíritu de Dios, aunque no lo queramos. El Espíritu Santo que está en nosotros nos va a guiar a toda la verdad. El Señor mismo lo dijo en Juan 16.13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Somos, aunque no queramos, obligados a estar andando guiados a toda la verdad, porque tenemos al Espíritu Santo. No podemos dejar de estar siendo guiados a toda la verdad, aunque no lo queramos, porque tenemos al bendito Espíritu Santo. Es algo propio como resultado de haber sido salvos, de haber sido sellados con el Espíritu Santo, al haber oído y al haber creído en el Evangelio. Eso es algo como un resultado, no una condición para ser salvos. El ser guiados por el Espíritu Santo, el no andar en la carne, no es una condición para ser salvos o para no ser condenados, sino que es al revés, es un resultante de ya haber sido salvo. Pero esa expresión de Romanos 8.4, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu, que es un resultado lógico, maliciosamente Cipriano de Valera, en su pésima traducción de la Reina Valera 1960, él toma ese versículo y lo vuelve a insertar en el versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, punto. Porque la ley del Espíritu de vida nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. La ley de los mandamientos en el aspecto penal, no de la ley del pecado que está en nuestros miembros. Son dos leyes diferentes. Sin embargo, le agrega Cipriano de Valera la misma frase que ya está en el versículo 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y aquí viene la malintención. Aquí viene la frase perversa de Cipriano de Valera. La que fue agregada por él, que nunca fue escrita por el apóstol Pablo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso fue agregado. No es en el original. No fue de inspiración del Espíritu Santo. En el original dice: entonces, ahora pues, Romanos 8.1,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Y después el versículo 2, en el original dice, porque la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bendita salvación de Cristo. Cuando pecamos, ninguna condenación hay. Porque lo que condena el alma a la muerte es el pecar. Es lo único que condena la muerte al alma, el pecar. Pero ya no más. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Se entiende que por pecar. Ya cuando pecamos no hay condena. Eso es vida eterna para el alma. Pero maliciosamente Cipriano de Valera, tomando una condición lógica de una persona que ha sido salva, que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, lo toma eso y lo agrega en el versículo 1 para hacer creer a la gente que además de estar en Cristo, además de eso, hay que no andar en la carne, porque si no, igualmente es condenado. Mira la perversión de Cipriano de Valera. Mira cómo tergiversó la palabra del Señor. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, en Romanos 10:4, cuando dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, tenemos una primera connotación. La primera es que Cristo le puso fin a la ley de los mandamientos, en el aspecto penal. Efesios 2:15. Y así nos dejó salvos para siempre. Nunca se nos puede inculpar como infractor en materia penal a la ley de los mandamientos, en el aspecto penal. Como toda ley, la ley de los mandamientos de Dios, antes de que Cristo la aboliera, en el aspecto penal, tenía dos consecuencias, dos resultados. La consecuencia penal y la consecuencia moral. Es decir, como toda ley, acá la ley humana, cuando tú infringes la ley, hay condena. Hay una condena penal y una condena civil. La condena penal es presidio, quitada de la libertad, cárcel o incluso pena de muerte. Ese es un resultado, es una consecuencia de infringir la ley, condena penal. Pero también hay una condena civil, que tú tienes que pagar una multa, un dinero por una infracción. Antes de que Cristo viniese al mundo a abolir en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, Efesios 2:15, en el aspecto penal, porque la ley sigue vigente en el aspecto moral. Pero antes de que Cristo viniese a darnos un nuevo pacto, aboliendo el antiguo pacto, en obedecer la ley de los mandamientos, se quedó abolido, y en cambio de ello nos hizo un nuevo pacto en la ley de la fe, en la sangre que Cristo derramó en la cruz. Cristo dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Cuando la cena, terminada la Pascua, el Señor instauró la cena del Señor y apuntando a la copa, donde estaba el vino, Él dijo, esta es mi sangre de mi nuevo pacto que hay con vosotros, del nuevo pacto, de la nueva alianza que por vosotros es derramada. Entonces el Señor nos hizo un nuevo pacto, aboliendo el antiguo. Y ese pacto es en la ley de la fe. Romanos 3:14, Romanos 3:27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Eso está en Romanos capítulo 3, versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Queda excluida la jactancia. ¿Por cuál ley? ¿Por el antiguo pacto o por el nuevo pacto? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 3, 27 al 28. Entonces, este es el segundo aspecto que tiene la frase de Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La finalidad que persigue la ley es llevarte a Cristo. Viéndote tú un infractor constante a la ley de los mandamientos. Cada vez que infringe la ley, cada vez que cometes pecado, más sentencias a la muerte de tu alma. Y las sentencias no son negociables. No hay nada que tú le puedas ofrecer a Dios para dejar exenta la condena a la muerte de tu alma. Viéndolo así el Señor, mandó a su Hijo, para Él ser absorbido con los pecados de todos nosotros, para Él cargarlos, para Él pagarlos todos, porque los pecados, uno solo se condena con la muerte del alma. Entonces, querido amigo, dice el título de este video, Vergüenza y confusión perpetua, haciendo alusión a Daniel 12:2.
Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, todos los muertos, todas las personas que han muerto en este mundo, unos serán despertados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Arrepentimiento, que tú modifiques tus pensamientos, saques todos los pensamientos que tú tienes en tu mente, tus creencias, lo que tú crees, lo saques de ti. Vacíes tu mente de esas malas creencias torcidas, de esos pensamientos equivocados. Los saques de ti y llenes tu mente con la Biblia. Pon oído a lo que está escrito en la Biblia, para que tus pensamientos, tus creencias sean conformadas a la Biblia. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lo que Dios pide es que tú reconozcas que eres un pecador, y lo vas a hacer toda tu vida. Una persona imposibilitada para cumplir la ley de los mandamientos. Que siempre vas a desobedecer a Dios. Siempre vas a desobedecer. No puedes obedecer siempre a Dios. En ti hay una incapacidad para poder obedecer los mandamientos de Dios. Dios pide eso, que tú te humilles y reconozcas que en ti no mora el bien. Que en ti hay un defecto moral que te impide cumplir siempre los mandamientos. Y que tú reconozcas lo que Dios ha dicho. El alma que infringiere un mandamiento mío, esa morirá eternamente en el lago de fuego. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Que tomes muy en serio lo que Dios ha dicho. Que esto no es una broma, querido amigo. Esto no es un juego. De esto depende el destino eterno de tu alma, que tiene existencia eterna. Dios ha creado tu alma y mi alma con existencia eterna. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso Dios y ha dado eternidad al corazón de los hombres, al alma. Cuando en la Biblia tú lees la palabra corazón, Dios se está refiriendo a tu alma, a mi alma. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por los pensamientos de tu alma, no convertidos a la Biblia, y por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:5. El corazón es el alma, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 5. Los pensamientos de tu alma no convertidos a lo que Dios dice de nosotros y que está escrito en la Biblia. Entonces el arrepentimiento es algo que Dios demanda al ser humano, es reconocer, arrepentir, cambio de los pensamientos, cambio de tus creencias, que tú cambies tus creencias por lo que Dios dice de ti y que está escrito en la Biblia. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldiciones de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aquí vienen las buenas noticias para todo pecador como yo, como tú. Pero ahora, aparte de la ley que nos condena, no la podemos cumplir. Siempre que incumplimos la ley, más condenas para nuestras almas. Y las condenas no son negociables. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios,
testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Por lo tanto, la ley fue dada solamente para el conocimiento del pecado. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ese es el único objetivo que persiguió la ley. Que tú te vieras en la ley y reconocieras que en algún momento has incumplido un mandamiento. Incumplir un mandamiento es pecar, y pecar condena tu alma a la muerte. La ley fue dada para llevarte a Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, Romanos 10:4, tiene dos connotaciones. Primero, Cristo le puso fin a la ley, ¿verdad? Efesios 2:15. Bendita salvación de Cristo consumada en la cruz del Calvario, donde en su carne abolió las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y segundo, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, también la otra connotación, la segunda, es que la finalidad que persigue la ley es llevarte a Cristo. Viéndote en la ley, que no la puedes cumplir, o que en algún momento has incumplido un mandamiento, incumplir el mandamiento es pecar, y el pecar se condena con la muerte del alma. Viéndote en la ley, examinándote en la ley, que no has cumplido un mandamiento, reconoces que tu alma está condenada a la muerte. Y necesitas un Salvador. Y esa ley que te condena te hace ir a Cristo tu Salvador. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Es por eso que el Señor Jesucristo, iniciando su ministerio en la tierra, comenzó a demandar para todo hombre dos demandas. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Primera demanda, arrepentíos. Segunda demanda, creed en el Evangelio. Entonces, el ser humano que no quiere convertir sus pensamientos, sus creencias, a lo que dice Dios de nosotros y que está escrito en la Biblia, si no termina convirtiendo su pensamiento a la Biblia, va a terminar confundido, perpetuamente. Vergüenza y confusión perpetua. Algunas personas que van a despertar del polvo van a experimentar una resurrección, pero para condenación. Condenación. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Nosotros tenemos que definir confusión. Una confusión básica, una definición básica de la palabra confusión. Equivocación debida a creencias que están basadas total o parcialmente en mentiras. Es una mezcla entre verdades con mentiras. Por no querer conformar la mente a la verdad de Dios que está escrita en la Biblia. Lo contrario a confusión es precisión. Precisión, certeza, seguridad de lo que estoy creyendo, porque tengo seguridad. Acá. El apóstol Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Pero tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Ya? Eso está en la carta del apóstol Pedro. Ahora, convertir mis creencias a lo que está escrito en la Biblia es arrepentir. Metanoia, arrepentimiento. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Lucas 13, del 1 al 5. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y aquí me quiero detener. Lo que está diciendo el Señor es, si no queréis cambiaros vuestros pensamientos, vuestras creencias que tenéis respecto de vosotros mismos, ¿cómo reconocéis que estáis ante Dios?
Arrepentimiento, el que Dios demanda es que yo reconozca que yo seré un pecador hasta que me muera. Que por haber pecado una sola vez, mi alma está condenada a la muerte. Y que mi espíritu ya murió. Y necesito yo nacer de nuevo. 3 aspectos del arrepentimiento. En lo moral, judicial y espiritual. En lo moral, reconocer que seré un pecador, lo quiero o no, hasta que me muera. Ese es el aspecto moral, lo que es el arrepentimiento, el reconocimiento. Arrepentíos, arrepentíos, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Reconoceos, cambiaos vuestras creencias. Arrepentimiento, en el aspecto moral. Debo reconocer que en mí no mora el bien, que voy a ser un pecador contra los mandamientos de Dios toda mi vida. Lo quiero o no hasta que me muera. Arrepentimiento de lo que yo soy y de lo que seguiré siendo hasta que me muera. Un infractor de los mandamientos de Dios, un pecador. 2, en el aspecto judicial ahora, que mi alma por haber pecado ya está condenada a la muerte y necesita mi alma la salvación. 2, aspecto judicial, condena para el alma, a la muerte de mi alma. Mi alma está condenada a la muerte, necesito la salvación. Arrepentimiento en el aspecto judicial. Ahora el arrepentimiento en el aspecto espiritual. Por haber pecado, mi espíritu murió y necesito nacer de nuevo. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Mateo 22, versículos 30, 31, 32. Los judíos, contendiendo con el Señor, le injuriaban, discrepaban con el Señor, se oponían, y el Señor les dijo en Mateo 22, 32, ¿no habéis oído que Dios es Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos? Y tendrían que haber quedado muy confundidos. Arrepentimiento. Cambia tus pensamientos y tus creencias a lo que Dios dice, que está escrito en la Biblia. Tendrían que haber quedado confundidos. Porque ellos sabían que los cuerpos de Abraham, Isaac y Jacob estaban en las tumbas, estaban muertos. Están muertos Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y cómo este tal Jesús dice que Dios es Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero Abraham, Isaac y Jacob están muertos? Pero dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. No entendemos. Claro, Abraham, Isaac y Jacob, cuando estaban en vida, pecaron contra Dios porque no hay hombre que no peque, sus espíritus murieron. Pero Abraham, Isaac y Jacob un día creyeron a Dios y Dios les hizo nacer sus espíritus de nuevo. En Juan capítulo 3, versículo 1 al 8, el Señor advierte: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y cuando Cristo está diciendo el que no naciere de nuevo, se entiende perfectamente que todos un día morimos espiritualmente. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Y eso les tiene que haber ocurrido a Abraham, Isaac y Jacob. Porque no hay hombre que no peque. Entonces, al pecar, se entra todo ser humano en un proceso de muerte. Se entra en un proceso de muerte. Todos los seres humanos entramos, lo queramos o no, en un proceso de muerte al pecar, al cometer nuestro primer pecado. Y lo primero que muere en nosotros es nuestro espíritu. Por eso que el Señor le dice a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua. Aquí está el agua, la Biblia. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de la Biblia. Que tú prestes oído a la palabra de Dios, para que tu mente sea conformada, los pensamientos de tu mente, las creencias que tú tienes en tu mente sean conformadas conforme a lo que está escrito en la Biblia. Si no, vas a tener confusión. Entonces, eso es lo que está diciendo el Señor. Convertir mis creencias a lo que está escrito en la Biblia, a lo que está escrito en la Biblia. Metanoia, arrepentimiento. Convertir los pensamientos. El arrepentimiento está vinculado al aspecto moral de mi vida, al aspecto judicial de mi alma y al aspecto espiritual de mi espíritu. Todo ser humano al pecar entra en un proceso de muerte que inicia con la muerte del espíritu. El espíritu muere. Aquello que nos faculta tener comunión con Dios, percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, muere. Por eso que en 1 Corintios 2, versículos 14 y 15, el apóstol Pablo dice:
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, con el Espíritu. Mas el espiritual todo lo juzga. Acá están los espirituales y aquí están las personas muertas espiritualmente por haber pecado. Necesitan pasar de muerte a vida, de estado de muerte a estado de vida, nacidos de nuevo. ¿Lo has hecho tú? ¿Cuándo entraste por la puerta estrecha? ¿Cuándo pasaste de muerte a vida? ¿Cuándo fuiste salvo? Tú serás salvo cuando tú te arrepientas de lo que tú eres y seguirás siendo hasta que te mueras. Cuando reconozcas eso, cuando reconozcas en ti que vas a ser un pecador, lo quieras o no, hasta que te mueras. Y reconozcas que por haber pecado tu alma está condenada a la muerte y necesitas la salvación de Cristo, la cual es una salvación sustitutiva. Cristo puso su vida en vez de la tuya. Los pecados que vas a cometer toda tu vida, que jamás podrás evitar cometerlos, le fueron imputados penalmente a Cristo y Él los pagó en vez de ti. Al creerlo, entras, eres salvo. Arrepentíos, reconoceos que vais a pecar contra Dios hasta que os muráis. Segundo, creed en el Evangelio. Creed que Cristo te sustituyó pagando Él lo que tú debías pagar con la muerte de tu alma. Lo pagó Él. Ya tu alma no tiene que pagar por tus pecados. Tus pecados han sido todos pagados por Cristo. ¿Lo habéis creído? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Arrepentíos en el aspecto moral. Vais a pecar lo queráis o no hasta que os muráis. Aquí o acá. En este esquema nosotros tenemos Mateo 7, versículos 13 y 14. Estamos basándonos al dibujar en este esquema en Mateo 7, versículos 13 y 14. Cristo dice, entrad por aquí, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, esto es al infierno, y muchos son los que entran por ella, por esta puerta. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, al cielo, al reino de los cielos, y pocos son los que la hallan. En este esquema yo dibujé cómo la gente evade a Cristo. Evade a aquel que es la puerta de su salvación. ¿Qué necesidad más grande la del ser humano? Mis vecinos, mis colegas de trabajo, toda la gente con la cual yo me rodeo en este mundo, evaden a Cristo, no quieren oír de Cristo. El peor negocio que pueden hacer. Porque dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y la gente del mundo pasa evadiendo a Cristo, alejándose de la persona de Cristo, no queriendo prestar oídos a la persona de Cristo. El peor negocio que puede hacer un muerto espiritual. Ahora, basado este esquema en Mateo 7, versículos 13 y 14, las personas que han entrado, primero que han encontrado la puerta, que es Cristo, Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, Juan 19. Los que ya entramos, seguimos siendo pecadores. Y las personas que no han entrado, siguen siendo pecadoras. La gran diferencia entre los pecadores que están acá, versus los pecadores que están acá, es que nosotros somos santos. Hemos sido apartados por Dios. Y tenemos la cualidad de un santo. Santidad. Santidad. Cualidad de un santo. ¿Y cuál es la cualidad de un santo? Alguien que por Dios ha sido tomado de entre la gente del mundo y apartado para Él. Eso es santidad. Cualidad de santo. Santo, apartado. Un santo pero pecador, que va a pecar hasta que se muera. Pero santo, ha sido apartado. Eso significa santo. No que yo no peque más, que yo sea santito, que yo guarde los mandamientos, no. Santo, apartado. La definición etimológica de la palabra santo es alguien apartado por Dios, por la mano de Dios. Dios, a la gente del mundo que están acá, que se arrepiente y cree en el Evangelio, entonces Dios lo toma, lo aparta para Él. Santo. Es un santo, pero es un pecador, pero es un santo, apartado. Y ahora tiene santidad. Todas las personas que están aquí, todas tenemos santidad, porque es la cualidad de un santo. Eso es santidad.
alguien que ha sido tomado por Dios de entre la gente del mundo y apartado por Él. Por lo tanto, en Hebreos 12:14, cuando dice seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, significa, a menos que Dios a ti no te haya apartado para Él, nunca le verás. A menos que ustedes, Dios no los haya apartado para Él, nadie de ustedes le verá. Sin santidad, nadie verá al Señor. Sin tener la condición propia de un santo, que ha sido alguien que ha sido apartado por Dios para Él, ninguno de ustedes le verá. Nadie verá al Señor. Entonces, habiendo definido esto, los apartados, los santos, son los que han entrado por la puerta estrecha. Y han entrado solamente por creer. Hebreos 4, del 1 al 3. Temamos, pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero nosotros, los que hemos creído, entramos en su reposo. Lo que permite entrar a la salvación solamente es creer. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1, 13 y 14, que es el Espíritu Santo de la promesa, las arras de nuestra herencia, hasta el arrebatamiento, hasta la redención de la posesión adquirida. Cuando la persona es salva, es sellada con el Espíritu Santo. Y nunca más el Espíritu Santo sale de él. Ha sido sellado. Significa que por ningún pecado que cometa, el Espíritu Santo sale de él. Porque está sellado. Y sellado hasta el arrebatamiento. Hasta la redención de la posesión adquirida. La salvación no se pierde por pecar. Porque uno ha sido sellado con el Espíritu Santo al haber oído y al haber creído en el Evangelio hasta la redención de la posesión adquirida. Pedro dice en 1 de Pedro 3:21, hablando del sello del Espíritu Santo, del bautismo, cuando el Espíritu Santo de Dios entra en una persona apartada por Dios, cuando Dios lo sella a un santo, a un apartado, dice Pedro, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, 1 de Pedro 3:21. No son quitadas las inmundicias de la carne de un salvado, de un santo, de una persona que ya tiene santidad. Yo ya tengo santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Santidad es la cualidad que tiene un santo. ¿Y cuál es la cualidad de un santo? Alguien que ha sido apartado por Dios de entre la gente del mundo. Eso es santidad. La cualidad de alguien que ha sido tomado por Dios de entre la gente del mundo y apartado para Él. Solamente por haber oído y haber creído en el Evangelio. Nada más. Pero para poder oír y creer en el Evangelio, antes uno tiene que arrepentirse. Arrepentirse de lo que uno es y seguirá siendo hasta que se muera. Un infractor permanente de los mandamientos de Dios. Un pecador. Aquí o acá. Aquí son los pecadores que pecan. Acá son los pecadores que pecan. Los que pecan aquí, nunca más sus almas son condenadas a la muerte del infierno por pecar. Los que pecan acá, sí son condenados. ¿Cuál es la diferencia entre los que han entrado por la puerta estrecha? Es que ellos se arrepintieron de lo que ellos son y serán hasta que se mueran, pecadores. Reconocieron que estaban caminando rumbo al infierno, que estaban condenadas sus almas y que necesitaban que sus almas fueran salvas del infierno. Arrepentimiento, reconocimiento. Reconocieron que sus espíritus estaban muertos por haber pecado y que necesitaban que Dios les hiciera nacer de nuevo, pasar de muerte a vida, que sus espíritus fueran hechos nacidos de nuevo. Lo reconocieron. Arrepentimiento, reconocimiento. Reconocimiento, reconocer la condición en la que el ser humano está ante Dios. Arrepentimiento. 2 Corintios 6:2. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No cuando mueras.
y tú no sabes en qué segundo vas a morir. Por eso que el arrepentimiento tiene que ser ahora, y la fe del Evangelio también. Tú no podrás creer en el Evangelio, no podrás creer que cuando Cristo murió por tus pecados te salvó y te dio vida eterna, en tanto tú no reconozcas que estás condenado. En tanto tú no te arrepientas de tu condición judicial en que tu alma está ante Dios. Si tú nunca en tu vida te has visto con tu alma condenada al infierno, tú no necesitas a Cristo. Si tú nunca te has visto con tu alma marchando rumbo al infierno, condenado por haber pecado, y vas a seguir pecando aquí o acá, entonces tú no necesitas de Cristo. Solamente una persona que entiende que su alma está condenada necesita la salvación. Solamente una persona que entiende que por haber pecado y que el pecado se condena y se castiga con la muerte del alma, esa persona entiende que el pecado se condena con la muerte, entiende que él ha pecado y seguirá pecando hasta que se muera, entiende que necesita la salvación de su alma, esa persona se ha arrepentido respecto de su condición judicial en que su alma está ante Dios. Se ha arrepentido, la ha reconocido su condición judicial. Si tú jamás te has visto con tu alma condenada a la muerte, jamás te has arrepentido respecto de tu condición judicial en la que ciertamente estás ante Dios, tu alma condenada a la muerte por haber pecado. Entonces tienes que arrepentirte para poder creer en el Evangelio. Si tú no te arrepientes, no podrás creer en el Evangelio. En 1 Timoteo 2, 26, dice el apóstol Pablo, hablándole respecto de la gente que no quiere, que se opone al conocimiento de la verdad. Dice que Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Eso está en 2 Timoteo 2, versículo 25 y 26. Que el siervo de Dios con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Que se arrepientan para conocer la verdad. Que dejen sus pensamientos, sus creencias, para poder conocer la verdad. Si el ser humano no deja sus torcidas creencias, jamás podrá conocer la verdad. 2 Timoteo 2, versículos 25 y 26. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. 2 Timoteo 2, versículos 25 y 26. Todo ser humano puede arrepentirse y tiene que arrepentirse. Pero acá en 2 Timoteo 2, versículos 25 y 26 se está hablando de aquellos que se oponen tenazmente, que no quieren arrepentirse. No quieren ellos por su propia voluntad. Entonces el siervo de Dios, todo ser humano salvado es un siervo de Dios. Toda persona. Un zapatero, un ingeniero, un albañil, cualquier persona que ha sido salva es un siervo de Dios. Tiene que servir a Dios. No estamos hablando de pastores, escatólogos, teólogos. No. Cualquier salvado, como yo, es un siervo de Dios. Tiene que servir a su Señor, su Salvador. Y yo lo estoy sirviendo cuando expongo el Evangelio. En mi demás tiempo yo trabajo, hago mis cosas como todos los demás, soy 100% laico, no soy pastor ni nada de eso, pero sirvo al Señor. Aprovecho las redes sociales para anunciar el Evangelio, predicar la palabra del Señor. Entonces los que se oponen al Evangelio, los que no quieren convertir sus pensamientos a lo que Dios dice en la Biblia de nosotros, se oponen tenazmente, contradicen. Entonces un siervo del Señor tiene que con mansedumbre corregir a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan, que cambien sus pensamientos, para poder conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El ser humano por sí solo está demandado a arrepentirse. Ahora, vamos acá. Confusión perpetua. Confusión perpetua. Si tú mueres sin Cristo, sin haberte arrepentido, haber cambiado tus pensamientos que tú tienes torcidos de ti, de cómo tú te autopercibes a ti mismo ante Dios, si tú no cambias tus pensamientos, porque el ser humano, en forma natural, tiene pensamientos respecto de sí mismo, de cómo él se ve ante Dios, totalmente torcidos. Yo no soy tan malo, yo ayudo al prójimo, no le he hecho mal a nadie, en mis pensamientos. No creo ser objeto de ninguna condena de parte de Dios, porque yo intento ser buena persona. Yo no creo que Dios exista, soy ateo,
Pero si existiera Dios, yo el Dios que avalo es un Dios de puro amor, que es pura misericordia, puro amor, un Diosito que ama a todos, y por lo tanto yo, que no soy tan malo, no tengo por qué ser objeto de ninguna condena de parte de Él. Ese es el Dios que yo creo, ese es el Dios que mis pensamientos piensan, el que yo creo, el que mis pensamientos reconocen. Arrepentimiento. Cambia esos pensamientos que tú tienes. Primero, tu alma está condenada a la muerte. Vas marchando rumbo a la condenación. Entonces tus creencias son no. Y lo que Dios dice es que sí. No creo. Y Dios dice que sí, va marchando rumbo al infierno. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Has hallado tú la puerta de tu salvación? Se llama Jesucristo. Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y tú eres salvo arrepintiéndote de tu condición judicial en la que ahora 100% estás parado ante Dios. Tu alma va marchando rumbo al infierno. Necesitas la salvación de Cristo. Arrepiéntete de tu condición espiritual. Estás muerto espiritualmente. Eres un hombre, una mujer natural, que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso tienes que acudir a las religiones. Los muertos espiritualmente acuden a las religiones, porque ellos no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios. Los muertos espiritualmente tienen que oír a los gurúes religiosos, a sus pastores, a sus escatólogos, porque están muertos espiritualmente. Son asiduos veedores de los videos de YouTube, porque ellos no se entienden con la Biblia. No la entienden, porque están muertos espiritualmente. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Estas son las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque ninguna palabra, ninguna profecía de Dios es de interpretación privada. Porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Escribieron la Biblia siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero un muerto espiritual no percibe las cosas que son del Espíritu Santo de Dios. Porque para él son locura. Y no las puede entender. No entiendo lo que dice aquí. No lo entiendo. Porque estás muerto espiritualmente por haber pecado contra Dios. Y yo también un día estuve muerto espiritualmente. Pero me arrepentí. Reconocí que estaba muerto espiritualmente. Y que Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Y tú estás muerto espiritualmente por haber pecado. Y tú necesitas que Dios te haga nacer de nuevo, pasar tú de muerte a vida. Que Dios te tome y te aparte para Él. Que tú seas santo, apartado por Dios. Y que tengas la condición de un santo, que tengas santidad. Alguien que ha sido tomado por Dios de entre la gente del mundo y apartado para Él. Que tú seas una persona con santidad. Sin santidad, sin que Dios a ti te haya tomado y apartado para Él, no le verás. Entonces, eso es, que tú conviertas tus pensamientos a lo que Dios dice de ti y que está escrito en la Biblia. Dios dice de ti que tú estás muerto espiritualmente. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Vas marchando tu alma rumbo a la condenación por haber pecado. Necesitas la salvación del alma. Y necesitas nacer de nuevo. Y que vas a pecar contra Dios hasta que te mueras. No importa tu condición espiritual o judicial. No importa que estés aquí, aquí también vas a pecar. El apóstol Juan dice a los salvados, a los santos, a los apartados, a los que ya hemos sido justificados. Éramos injustos, pero ahora hemos sido justificados por haber creído. Entramos por la fe. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A nosotros, el apóstol Juan, incluyéndose el apóstol Juan, dice, 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 1 Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y nos exhorta a no pecar. 1 Juan 2, versículo 1 y 2. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, porque ustedes van a pecar siempre hasta que se mueran. Pero los exhorto a no pecar. Estas cosas os he escrito para que no pequéis.
Y si alguno hubiere pecado, no pierde la salvación, como lo dicen los pentecostales herejes. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, los que ya somos santos. Somos pecadores, pero apartados, santos para Dios. Y no solamente por los pecados que cometemos los santos, sino por los de todo el mundo. Primera de Juan 2, versículo 1 y 2. Pecar no condena a los salvados. Los que no han sido salvos, sí. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. Cristo advirtiendo a los incrédulos. Si no creéis que yo os salvé en la cruz del Calvario, entonces van a morir ustedes en sus pecados y sus pecados los van a pagar ustedes. Mas nosotros ya creímos que los pecados nuestros ya los pagó Cristo. Y por eso entramos, por haber creído. En Jeremías 20:11 dice, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jeremías 20:11, voy a ir tarjando acá. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jeremías 23:40 dice, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Job 8:22, los que te aborrecen serán vestidos de confusión. Los que te aborrecen, oh Cristo, la gente del mundo no quiere a Cristo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión. Vergüenza y confusión perpetua acá. ¿Por qué estoy en el infierno? ¿Por qué estoy aquí? No entiendo por qué vine a parar acá. Porque nunca te arrepentiste de lo que tú eras y ibas a seguir siendo aquí o acá hasta que te murieses. Un pecador contra Dios. Nunca reconociste que ibas marchando rumbo a la condenación, que necesitabas ser salvo por Cristo. Nunca reconociste que estabas muerto espiritualmente por haber pecado, que necesitabas que Dios te hiciera nacer de nuevo. Nunca creíste que Cristo te salvó en la cruz. Estuviste procurando ser salvo. Nunca creíste que Cristo ya te salvó. Y moriste en el camino ancho y te fuiste al infierno. Y acá estarás con vergüenza y confusión perpetua para toda la eternidad. Aquí tenemos Salmo 132:18. A sus enemigos, a los de Cristo, vestiré de confusión. A sus enemigos vestiré de confusión. Salmo 132:18. Miqueas 7:4. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, tus predicadores, yo entre ellos. Mi nombre es Ulises Astudillo. Estoy anunciando, estoy predicando. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. Ahora será tu confusión. Miqueas 7:4. Tu castigo viene. Tu castigo viene. El día de tu castigo viene. El que anunciaron tus atalayas. Ahora será tu confusión. Te estoy anunciando que la paga del pecado es muerte y tú has pecado. Y vas marchando al infierno. Y necesitas arrepentirte respecto de tu condición judicial en que tu alma está parada ante Dios. Tienes que reconocer que tu alma está condenada y necesitas la salvación de tu alma. Tienes que arrepentirte respecto de cómo tú estás parado judicialmente ante Dios en el aspecto judicial. Tu alma, arrepiéntete. Ezequiel 32:24-25. Descendieron incircuncisos a lo más profundo de la tierra. Llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. A lo más profundo de la tierra. Ahí está el infierno. Eso está en Ezequiel 32, 24 y 25. Ezequiel 32, versículos 24 y 25. Descendieron incircuncisos, no en el pacto de salvación. Eso significa incircunciso, no en el pacto de salvación con Dios. Descendieron no salvos. Descendieron al infierno, no salvados. Descendieron incircuncisos, no en el pacto de salvación. Descendieron no salvados, sin salvación. A lo más profundo de la tierra. Llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. Ezequiel 32, versículo 24 al 25.
Ezequiel 32:20. Con su terror descendieron con los muertos. Comparten su confusión con los que descienden al sepulcro. Con su terror descendieron con los muertos. Con su terror. Las gentes tienen terror a la muerte porque no han creído que Cristo les salvó. No saben a dónde van después de morir. Andan en tinieblas. Cristo Jesús dijo en Juan 12:35, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El que anda en tinieblas. ¿Sabes tú con absoluta certeza a dónde vas después de morir? Si tú no sabes a dónde vas después de morir, vas a la condenación del infierno. Porque no has creído que Cristo te dio vida eterna. No has creído en el sacrificio que Cristo hizo por ti para salvarte. El Señor Jesucristo dijo, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Lo escribe el apóstol Juan, 1 Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. 1 Juan 5:13. Para que sepáis con absoluta certeza que vais al cielo después de morir. Pero estas personas andan en tinieblas. No saben a dónde van después de morir. Juan 12:35. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y van al infierno. No saben, no tienen certeza. ¿Dónde me iré yo después de morir? Solamente Dios lo sabe. No, querido amigo. Nosotros los que ya hemos creído que Cristo pagó por todos nuestros pecados en la cruz, cuando Cristo murió por mis pecados y así me salvó de pagarlos yo, tengo vida eterna, porque si yo no tengo que pagar por mis pecados, si mi alma ya no tiene que ser condenada por ningún pecado que yo cometa en esta vida, mi alma tiene vida eterna, no va al infierno después que yo muera. Voy al cielo, mi alma nunca más es condenada. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley de los mandamientos quedó abolida por Cristo Jesús. Hemos creído, somos salvos, tenemos vida eterna. Hebreos 4, del 1 al 3, los que hemos creído, entramos al reposo. Pero los que no han creído están procurando entrar, algunos religiosos. Los demás siguen evadiendo a Cristo. Entonces tenemos Jeremías 3, nosotros nombramos Ezequiel 32:30, ¿verdad? Con su terror descienden con los muertos. Con su terror descendieron con los muertos. Ezequiel 32:30. Con su terror descendieron con los muertos. Comparten su confusión con los que descienden al sepulcro. Vergüenza y confusión perpetua. Ahora tenemos Jeremías 3:25. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. No has prestado oídos a la Biblia. Aquí está la voz de Jehová nuestro Dios, en lo que está escrito en la Biblia. No has prestado oídos para que tu mente no sea conformada a la Biblia y para que tu mente no sea conformada a esos predicadores pentecostales, a esos pastores herejes, prevaricadores y apóstatas, para que tu mente no sea conformada a la religión, sino que tu mente sea conformada a lo que está escrito en la Biblia. Que tú te arrepientas de lo que tú eres y seguirás siendo hasta que te mueras, un pecador, al igual que yo. Que te arrepientas de tu condición judicial en la que tu alma está parada ante Dios, tu alma condenada marchando al infierno. La reconozcas tu condición para que puedas acogerte a la salvación de Cristo. Que reconozcas tu condición espiritual en que tu espíritu está muerto ante Dios. La reconozcas esa condición, que tu espíritu necesita nacer de nuevo, que tú necesitas pasar de muerte a vida. Arrepiéntete de lo que tú eres y seguirás siendo hasta que te mueras. Un pecador aquí o acá. Y que reconozca tu condición espiritual que tiene que cambiar. Que reconozca tu condición judicial en que tu alma está y que tiene que cambiar.
Tu alma judicialmente está condenada a la muerte por haber pecado y necesitas la salvación de Cristo. Tu espíritu está muerto y necesitas que esa condición espiritual cambie. Tú necesitas espiritualmente nacer de nuevo, pasar de muerte a vida. Porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Y los nacidos de nuevo van al cielo. El que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. El que no naciere de nuevo, el que no pasare de muerte a vida, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Arrepiéntete de tu condición espiritual, arrepiéntete de tu condición judicial en que tu alma está ante Dios, condenada a la muerte. Arrepiéntete de lo que tú eres y seguirás siendo hasta que te mueras. Aquí o acá, un pecador. Los pecadores santos, cuando pecamos, nunca más nuestras almas son condenadas a la muerte en el infierno por pecar, porque hemos creído que aquel que fue condenado a la muerte en vez de nosotros por todos nuestros pecados fue Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, tenemos nosotros Jeremías 3:25. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios, lo que permite que tu mente experimente el arrepentimiento, el reconocimiento, es que tú oigas la palabra de Dios. Los que hemos creído entramos, la fe te justifica. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En tanto tú no prestes oídos a la palabra de Dios, no podrás adquirir la fe que te permite entrar y ser justificado. Esa fe de creer que ya Cristo te salvó. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 16. Romanos 10, 17. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo tengo que oír, prestar oídos a lo que está escrito en la Biblia, oír la palabra para adquirir fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Tú tienes que oír la palabra de Dios para que tus pensamientos sean cambiados, transformados a lo que está escrito en la Biblia, para que tú adquieras fe, revelación, conocimiento y la metamorfosis de tus pensamientos. El arrepentimiento que necesitas. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que cambien sus pensamientos, sus creencias, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora leamos nosotros la lectura de Daniel 9, del 1 al 8. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Mas nunca ningún ser humano ha podido guardar sus mandamientos. Abraham pecó contra Dios, teniendo sexo con Agar, la egipcia, cuando Dios le había mandado que tuviera un hijo con Sara. Abraham mintió a los demás diciendo que Sara era su hermana, pero Sara era su esposa. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Me arrepiento en polvo y ceniza. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Todo ser humano peca contra Dios. El ungido de Jehová, el rey David, pecó contra Dios. Josué pecó contra Dios, Moisés pecó contra Dios golpeando la peña y Dios le prohibió entrar a la tierra prometida. Somos todos pecadores. Dios pidió que guardaran sus mandamientos, pero nadie los ha podido guardar nunca. Versículo 5 de Daniel 9. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad,
hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos, oh Dios. Siempre el pueblo de Israel pecó contra Dios, siempre fue idólatra. Nadie pudo cumplir los mandamientos de Dios. No los podrás cumplir nunca tú, jamás los podré cumplir yo. Incumplir es pecar y el pecado condena al alma a la muerte. La ley fue dada para el conocimiento del pecado, no para que el ser humano intentando cumplir la ley fuera salvo. Aquí tenemos nosotros lo que está diciendo Daniel, reconociendo sus pecados. Hemos pecado contra ti, el gran Daniel. ¿Qué te queda a ti? ¿Qué me queda a mí? Somos pecadores y lo seguiremos siendo hasta que nos muramos. Juan capítulo 5, versículos 28 al 29. No os maravilléis, ha dicho el Señor. No os maravilléis de esto. Juan 5, versículos 28 al 29. Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5, versículos 28 al 29. ¿Qué significa para el Señor hacer lo bueno? Lucas 10, versículo 42. Pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué significa para el Señor hacer lo bueno? Bueno, tenemos a María, que estaba haciendo lo bueno. Lucas 10, 42. Pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Y qué hacía María, que ante los ojos del Señor era bueno? Lucas 10:39. María, la cual sentándose a los pies del Señor, a los pies de Jesús, oía su palabra. Lucas 10:39. Oír la palabra de Dios es hacer lo bueno. En cambio, ¿qué hacía Marta? Lucas 10:40. Lucas capítulo 10, versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Qué es lo que hacía Marta? Lucas 10:40. Marta se preocupaba de muchos quehaceres. ¿Y qué hacía María? Lucas 10:39. María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Qué es lo que hacía María? Oía su palabra. ¿Qué es lo que hacía Marta? Se afanaba por muchas cosas. Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Nosotros tenemos la historia del Señor Jesús entrando a la casa de Marta y María y Lázaro. Y Marta estaba afanada con muchos quehaceres. Sin embargo, María se sentaba y escuchaba al Señor, prestaba oídos a la palabra del Señor. ¿Qué significa para el Señor hacer lo bueno? Prestar oído a su palabra. ¿Qué significa que Marta hacía lo malo? Marta se afanaba con muchas cosas. Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Lucas 10:40. Vamos a la resurrección de Lázaro. Juan 11, versículos 39 al 40. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta le dijo, Señor, hiede ya. Jesús le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces, ¿qué significa para el Señor hacer lo bueno? La respuesta es oír su palabra y creerla. Creerla. Oír su palabra y creerla. Juan capítulo 6, versículo 28 al 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Cambia tus pensamientos, abandónalos y adquiere los conocimientos de la Biblia. Cree
lo que Dios ha dicho de ti y de mí y de todos, que está escrito en la Biblia, que somos pecadores y seguiremos siendo pecadores hasta que nos muramos, que el ser humano sin Cristo está condenada a su alma a la muerte, muerto espiritualmente, con necesidad de nacer de nuevo. Ahora nosotros tenemos acá: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Salmo 25:3. Todo aquel que en él cree, en Cristo, no será avergonzado. Romanos 10:11. Pero aquí tenemos nosotros a una persona que nunca convirtió sus pensamientos a lo que la Biblia dice. En Lucas capítulo 16, versículo 26 al 31, tenemos la historia del rico y Lázaro. Dice el rico: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. El rico estaba en el infierno y estaba conversando con Abraham, teniendo un diálogo. Y Abraham le dice: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, tampoco se arrepentirán, se convertirán, se convencerán, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Lucas 16:31. Aquí tenemos la historia de un rico que nunca se arrepintió, nunca entendió en la condición en la que estaba, no se arrepintió respecto de su condición judicial, en que su alma estaba ante Dios, su alma estaba condenada, y él nunca reconoció la condición en la que estaba ante Dios, nunca se arrepintió. Arrepentíos, reconoceos vuestra condición. Las personas que estarán acá, en este lugar de tormentos, como está el rico, de Lucas 16, versículos 23 al 31, por nunca haber convertido sus creencias a lo que Dios dice en la Biblia, estarán en una completa vergüenza y confusión perpetua. Vergüenza y confusión perpetua. Resucitarán para perdición y vergüenza y confusión perpetua. Muchos de los que están en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, los salvados, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Este rico, de Lucas 16, versículos 23 al 31, el rico, de la historia que contó el Señor de rico y Lázaro, estará esperando acá, todavía está esperando en tormentos el juicio que le tiene que venir ante el gran trono blanco. Y muchas personas que mueren sin haber entrado a la salvación por Cristo, están esperando en el infierno este juicio. En este juicio no hay salvación, no hay misericordia, no hay amor de Dios. Hay condenas para las almas por todos sus pecados que cometieron. Porque jamás creyeron que ellos eran pecadores, que el pecado se condena con la muerte y que estaban condenadas sus almas a la muerte. Nunca se vieron así, nunca reconocieron su condición, no se arrepintieron de su condición espiritual, que estaban muertos espiritualmente por haber pecado y que necesitaban nacer de nuevo espiritualmente, porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Nunca se arrepintieron respecto de su condición espiritual. Tampoco se arrepintieron respecto de su condición judicial en que sus almas estaban, porque por haber pecado sus almas estaban condenadas a la muerte y necesitaban la salvación de Cristo. Nunca fueron a Cristo, nunca entraron por la puerta estrecha. Murieron en sus pecados y ahora ellos tendrán que responder por todos sus pecados. Se aplicará lo que les dijo Cristo a todos los incrédulos a la salvación de Cristo. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy tu Salvador, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y estas personas, al igual que el rico, estarán perturbadas con vergüenza y confusión perpetua. Vergüenza ante el juicio, ante el gran trono blanco. Serán sacados del infierno con sus cuerpos cadavéricos, putrefactos. Vergüenza ante el Señor. Y la iglesia estará siendo testigo de todas las veces que les predicamos, les anunciamos. Y Dios preguntará a la iglesia: Ulises, ¿le predicaste a él? ¿Le hablaste de que estaba condenada su alma? ¿Que necesitaba la salvación? Y yo diré: sí, Señor. Y él enmudecerá. Y será una persona con vergüenza y confusión perpetua. ¿Por qué no creí? No, sí creí, no creí, sí, ¿qué es lo que está diciendo el rico acá? El rico le decía a Abraham: manda a Lázaro para que les testifique a mis 5 hermanos que el infierno es real, para que ellos no vengan a este lugar de tormento donde yo estoy. Y Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen tus 5 hermanos. Es decir, la palabra del Señor, la Biblia. La palabra de Dios
Tus hermanos tienen la Escritura. Pongan atención a lo que está escrito en la Biblia, para que ellos se aperciban, se arrepientan de su condición en la que están, para que se arrepientan respecto de la condición en la que están. Están condenados marchando al infierno tus 5 hermanos. Y viene el rico, perturbado, no arrepentido, con sus creencias a la pinta de él, le dice: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, si alguno fuere a ellos, a mis 5 hermanos, de entre los muertos, se arrepentirán, se persuadirán, se convertirán sus pensamientos, se convencerán de su condición en la que están. Mas Abraham le dice: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Esta persona que estaba en el infierno, en sus propias creencias, pensaba que si alguna persona venía del más allá de la muerte, y se les aparecía a sus 5 hermanos, sus 5 hermanos iban a arrepentirse, iban a cambiar sus creencias. Pero eso no ocurre, querido amigo. Aunque alguna persona viniere del más allá, tampoco la gente creerían. Dejarían de creer sus falsas creencias. La salvación es por fe, y la fe es por el oír la palabra de Dios. Y la fe se define como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Entrad por la puerta estrecha, porque si mueres sin Cristo, para ti habrá vergüenza y confusión perpetua, como un loco, confundido perpetuamente, confundido para toda la eternidad. Que no te ocurra eso, querido amigo. Que Dios te bendiga. Cristo viene pronto, Maranatha.